Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor, para poder dar inicio? Doctora, ¿me escucha? ¿Me confirma, por favor? Buenas noches, se le escucha. Voy a dar inicio con una presentación. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeano Strip. Bienvenidos al diplomado en Emergencias Médicas y Trauma con Manejo de Ecografía FATS, al curso de Ecografía FATS en el paciente politraumatizado. El ponente a cargo del curso es la doctora Jenny García Hidalgo. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A ver, vamos a compartir. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación. En este curso vamos a explicar lo que es la ecografía FAST, EFAST, en lo que es el paciente politraumatizado. Recordemos que estas ecografías son herramientas esenciales en el manejo inicial de los pacientes politraumatizados. Es así que vamos a empezar hablando sobre esto, sobre cómo hacer esta evaluación. Empecemos con un poco de historia. En el año 1971, por Christensen, se realiza el primer reporte sobre la búsqueda del líquido libre en la cavidad abdominal. En 1988, Myron recomendó la implantación de programas de entrenamiento en ecocardiografía para lo que son los departamentos de emergencias en Estados Unidos. Ya en el año 1995, Rosicky pone lo que es el término de FAST, ¿no? Y el 2001 ya se publica las primeras guías para la aplicación de la ecografía en emergencias. Hablando un poquito de generalidades, el trauma es una de las primeras causas de muerte en menores de 45 años y esto lo hemos estado viendo en los últimos cursos. Un tercio de todas estas admisiones van a estar en cuidados intensivos y recordemos que una lesión abdominal representa un 10% de las muertes por trauma. Tenemos que la sensibilidad del FAST en la detección de líquido libre va a ser de un 83 a un 87% y la especificidad de esta en la detección de líquido libre abdominal es del 97%. Es de ahí que es su importancia en su manejo en emergencias. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de ecografías?
Va a buscar descartar la presencia de líquido libre peritoneal, pleural, pericárdico en pacientes con trauma. En solo 2 a 3 minutos, recordemos que una ecografía se puede hacer de manera inmediata, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos definir la conducta que vamos a realizar con nuestro paciente, ya sea de manera conservadora o quirúrgica. Para ello, nosotros requerimos de un ecógrafo disponible que sea de rápido acceso y principalmente un personal entrenado. Hablemos de algunas indicaciones en las cuales se utiliza este tipo de ecografía. Nos sirve para hacer la evaluación rápida en trauma abdominal, ¿no? Principalmente en casos de hemorragia que encontremos, ¿no? Para detectar si existe algún tipo de fluido libre en lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Principalmente sangre, ¿no? Que nos va a sugerir a que hay una hemorragia interna. También en caso de una evaluación inicial, ¿no? Principalmente cuando existe un trauma, o ya sea un trauma abdominal o torácico, para en caso de que tengamos una sospecha de una hemorragia interna. También en caso de un trauma torácico, podemos encontrar ya sea un derrame pleural o un neumotórax. El EFAS, el que nos va a ayudar a identificar si existe líquido libre en el espacio pleural, o nos puede indicar ya sea si hay derrame pleural o alguna hemorragia. También nos sirve en evaluaciones críticas, por ejemplo, para el grado de que estamos haciendo la estabilización rápida de nuestro paciente, de manera que nos ayude a hacer una evaluación de manera rápida, ¿no? Recordemos que si el paciente está crítico, necesita una evaluación de manera súper rápida, ¿no? Ya después podemos estar realizando lo que es una tomografía computarizada, pero de manera inicial podemos utilizar el ECOFAST. Nos sirve también para lo que es el monitoreo de pacientes críticos, como les decía, para hacer el seguimiento de estos, ¿no? Hacer una monitorización continua de estos pacientes y ver la progresión de las hemorragias o complicaciones que podrían surgir posteriormente. Como les decía, entonces las indicaciones, un trauma toracoabdominal cerrado, lo podemos utilizar en trauma toracoabdominal penetrante, ¿no? Principalmente en aquellos pacientes que suelen ser atacados con un objeto cortopunzante, ¿no? En sospecha de taponamiento pericárdico, en trauma por hipotensión de origen desconocido, en un trauma toracoabdominal en mujer gestante. ¿Cuáles son los órganos afectados principalmente? Fíjense en esta imagen, nos dice que el órgano que suele ser más afectado es el vaso. Luego de él está el hígado, posteriormente están los riñones, ya intestinos y los demás órganos. Entonces hay que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que el daño que se da principalmente es a nivel del vaso y el hígado. Hablemos de las contraindicaciones que tenemos con respecto a el EFAS, ¿no? Entonces vemos limitaciones, por ejemplo, en pacientes que sean muy obesos o que tengan gas abundante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta obesidad va a hacer que, o esta cantidad de gas que tenga en el tracto gastrointestinal, nos puede dificultar la visualización adecuada de lo que son las estructuras internas. En caso de que haya interferencia de materias o equipos, por ejemplo, en caso de que sea una herida abierta o haya aplicación de dispositivos, ¿no? En este caso, la presencia de esos materiales, por ejemplo, vendajes, drenajes u otros dispositivos que podría tener este paciente, puede interferir con la evaluación ecográfica que vayamos a realizar. También en casos de pacientes que tienen fracturas o lesiones cutáneas. ¿Por qué? Porque la integridad de la piel va a estar comprometida y en caso de que fuera una fractura abierta, lo mismo, ¿no? La evaluación ecográfica puede ser un poco más complicada debido a que no vamos a poder poner el transductor en la zona adecuada, ¿no? Incluso puede ocasionarle dolor al paciente en casos de lesiones menores o microscópicas. Recordemos que la ecografía no puede detectar cosas pequeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un acúmulo de líquido libre eh, muy pequeña, entonces no lo va a detectar. Recordemos que la ecografía no es la única herramienta diagnóstica. Posteriormente podemos utilizar otro tipo de herramientas.
Hablemos de las técnicas de ecografía FAST. Para la técnica de ecografía FAST, nosotros tenemos que utilizar cómo se realiza, ¿no? Vamos a empezar entonces hablando de eso, ¿no? Necesitamos que el paciente se encuentre en decúbito supino. ¿Ah? En decúbito supino, aquí estamos viendo un paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder disminuir la cantidad de aire en el estómago. Tenemos que evitar cualquier sonda vesical y recordemos, ¿no? Que la vejiga distendida ofrece una ventana acústica para hacer la visualización de sangre en pelvis. También no solo hacer el examen en un paciente en decúbito supino, esta es la mejor forma, ¿no? Pero si nosotros estamos buscando algo que se encuentre en algún lado de estos, ¿no? Ya sea en el cuadrante izquierdo o el derecho, podemos mover al paciente de un lado al otro para lograr visualizar mejor la estructura que queremos visualizar, ¿no? Si es que encontramos algo. Dentro de la técnica, vamos a iniciar siempre, ¿no? Con estos 4 lugares. Para ello, nosotros necesitamos un transductor que sea sectorial, convexo. Recordemos que tenemos uno que es convexo y otro que es plano. ¿Podemos utilizar ambos? Sí. El plano normalmente lo utilizamos cuando queremos ver superficies, lugares donde sean más superficiales. En cambio, el convexo lo vamos a utilizar cuando queremos ver lugares más profundos. Y aquí, que cuando queremos observar abdomen principalmente, ¿no? O estructuras que se encuentran más profundas, necesitamos utilizar el transductor convexo. Entonces podemos usar de 2 hasta 5 MHz, ¿no? Principalmente esto es lo que es en el abdomen. Entonces vamos viendo, ¿no? Podemos hacer primero la técnica a nivel del epigastrio. Posteriormente podemos hacer a nivel de lo que es el cuadrante superior izquierdo, a lo que es a nivel de la pelvis, a lo que es el cuadrante superior derecho. Entonces vamos a ir dirigiendo el transductor a estas zonas para visualizar si no existe algún daño, algo que haya ocurrido en ese instante, ¿no? ¿Cuándo decimos que el FAST es positivo o que es negativo? Decimos que el FAST es positivo cuando hay presencia de líquido libre intraabdominal que es independiente del volumen o su localización. Decimos que es negativo cuando hay ausencia de líquido libre intraabdominal. Entonces, vamos viendo cada uno de estos, cómo es que vamos a poner el transductor, ¿no? En este caso estamos poniendo el transductor convexo en lo que es la ventana epigástrica o subsifoidea, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos al paciente en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba. Este es el que utilizamos principalmente para la mayoría de las evaluaciones. Puede ser necesario rotar ligeramente al paciente para obtener mejores imágenes o acceder a ciertas áreas. Entonces, vamos viéndolas. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros pongamos el transductor en ventana epigástrica o subsifoidea? El objetivo va a ser para que nosotros visualicemos el borde hepático izquierdo, las cavidades cardíacas y lo que es el pericardio. Entonces vamos a orientar siempre el transductor de forma transversal en esta región. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Cómo estamos poniendo en la región subsifoidea y vamos a ver cómo es que el transductor va a generar estos ecos, ¿no? Recordemos que el transductor funciona con unos ecos que van a rebotar con una superficie y van a mandar la imagen. Entonces, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo al corazón, ¿no? Este es un esquema de cómo es que llegan estos ecos hacia el corazón. Entonces, vamos a visualizar de esta manera al corazón. Y aquí vamos viendo en ventana epigástrica, nosotros aquí podemos visualizar al corazón,
¿no? En todo su esplendor. Aquí vemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurículas. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Este espacio pericárdico, ¿no? Si es que está lleno de líquido, si es que está lleno de algo o está empujando al corazón o más allá. Entonces, eso es lo que vamos a visualizar. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el corazón, igual vamos a ver lo que es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aquí tenemos el septum interventricular, ¿no? En este caso está normal, ¿no? La carota. Aquí lo mismo, vamos visualizando. Te la voy a poner para acá. Ya. Igual estamos viendo aquí corazón, fíjense, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, septum interventricular. Eso es lo que estamos observando. Recordemos que las cavidades se ven como imágenes anecoicas o en algunos casos hipoecoicas. Recordemos esto, ¿no? En ecografía nosotros tenemos estas denominaciones. A todo lo que vemos de color blanco nosotros le decimos hiperecoico y a todo lo que vemos de color negro le decimos anecoico, ¿no? Y lo que viene a ser gris en un tono más gris puede ser hipoecoico. Entonces recordemos que aquí está la presencia de sangre y es por eso que se ve de esta manera. Vamos a ver el cuadrante superior derecho. Respecto al cuadrante superior derecho, colocamos el transductor en el área subcostal derecha. ¿Ya? En el área subcostal derecha, justo por debajo de lo que es la costilla, ¿no? Eso nos ayuda mucho a identificar dónde vamos a poner y cuál va a ser el objetivo de que nosotros pongamos en este lugar. Va a ser evaluar el espacio que existe entre el hígado y el diafragma. ¿Y aquí qué espacio estamos buscando? El espacio de Morrison, ¿ya? Y aquí vamos a buscar si es que hay presencia de líquido libre. Como les decía, vamos a ver el saco de Morrison, ¿no? Vamos a ver el hígado, el riñón derecho y el receso costofrénico. En este caso ponemos al transductor en un corte sagital, ¿no? En la línea medio axilar, por debajo de las costillas, principalmente entre la onceava y doceava. Se puede poner al reborde, también no hay problema, ¿no? ¿Y qué es el sitio en este lugar? ¿Por qué lo buscamos? Porque es un sitio donde vamos a encontrar frecuentemente hemoperitoneo. Y justamente este es todo ese espacio, ¿no? El que les decía que vamos a buscar el área subcostal derecha, porque aquí tenemos que encontrar este espacio de Morrison y vamos a ver si en este nivel hay la presencia de líquido libre. Aquí igual, ¿no? En esta forma estamos viendo el cuadrante superior derecho, de igual forma, fíjense cómo el transductor cuando lo ponemos, ¿no? A este nivel, de manera longitudinal, vamos a ver cómo es que los secos atraviesan toda esa zona. Fíjense que aquí está el hígado, ¿no? Aquí está el riñón, ¿no? Y vamos viendo cómo va pasando los secos. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Podemos visualizar, fíjense, aquí está el hígado. Y vamos a visualizar lo que es la fascia de Gerota, la cápsula de Gleason de lo que viene a ser el hígado, ¿no? Y el espacio este que está marcado, el espacio patorrenal. Lo mismo en esta imagen, solo que ya vamos viendo aquí mucho mejor ya en lo que la ecografía, la presencia de líquido libre en esta zona, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? El hígado y el riñón, y aquí está el espacio entre estos dos. Aquí de igual forma, aquí se ve mucho mejor el fondo de saco de Morrison. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar si existe líquido libre. En este caso no estamos viendo el líquido libre, pero podría existir y empujar estas dos estructuras, ¿no? Aquí tenemos al hígado. Recordemos que el hígado está cubierto por lo que es su cápsula, la cápsula de Gleason. Y aquí tenemos al riñón, el riñón que tiene su cápsula, que lo vemos hiperecoico, ¿no? Aquí está que vendría a ser la cápsula de Gerota. Aquí lo mismo, ¿no? Solo que aquí no se nota tan claro, pero aquí ya podemos observar incluso el diafragma, ¿no? Aquí se ve el diafragma, aquí vamos a ver, ¿no? Aquí volvemos a ver, ¿no? Aquí.
lo que viene a ser el espacio de Morrison, ¿no? Aquí está el riñón y el hígado arriba. Aquí también volvemos a ver el espacio de Morrison para que vayan recordando y viendo estas imágenes, ¿no? Cómo se ve. Subdiafragmático, tiene que ver con el diafragma y aquí tenemos al hígado. Aquí ya estamos viendo líquido libre en el espacio sufrénico derecho. Fíjense, se ve de color negro y cómo va hasta la parte inferior. Hemos hablado del cuadrante superior izquierdo. Este lo vamos a ubicar, el transductor, en el área subcostal izquierda, justo por debajo de las costillas. Es igual que el otro que les había explicado, solo que en este lado es en el lado izquierdo. El objetivo de poner aquí el transductor va a ser evaluar el espacio entre el vaso y el diafragma y poder detectar si existe líquido libre en la cavidad esplénica. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar al vaso, al riñón izquierdo, la cola del páncreas y el área retroperitoneal izquierda. Como les decía, ponemos al transductor en la línea axilar posterior izquierda entre las costillas 9 y 10. Incluso más abajo, no hay problema, pero igual la podemos visualizar, dependiendo cómo sea más cómodo para ustedes poder visualizar. Aquí estamos viendo el cuadrante superior izquierdo. Véanse cómo se pone el transductor y cómo los ecos atraviesan, ¿no? Incluso lo que es el riñón y el vaso, ¿no? El espacio entre estos dos. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Y aquí justo están marcados estos dos espacios entre lo que es el riñón y lo que es el vaso. Aquí, fíjense de igual forma, ¿no? Cómo va marcándose estos espacios. Aquí estamos viendo lo que es el vaso, ¿no? Aquí estamos viendo el riñón y estos son los espacios entre estos. Aquí, fíjense, aquí ya estamos viendo el problema, ¿no? Fíjense, recuerden esta imagen. Aquí no tenemos, no, aquí sí tenemos una imagen. Esta es la que está bien. Aquí ya vemos una fractura o un daño a nivel de lo que es el vaso. Ya incluso se ven áreas negras que vienen a ser posibles con una hemorragia, ¿no? Ya estamos viendo líquido interno dentro de lo que es el vaso. Y aquí también, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que ha existido un trauma en el parénquima del vaso y ya tenemos lugares donde estamos viendo líquido libre que correspondería principalmente a lo que es una hemorragia, ¿no? Sangre. Incluso en este espacio que lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos líquido libre y también dentro del vaso. Ahora vamos con el siguiente, que es la visión suprapúbica. Esta la podemos utilizar el transductor de manera transversal y longitudinal. ¿Qué vamos a visualizar dentro de esta? Vamos a visualizar el fondo de saco rectouterino o rectovesical. Aquí vamos a utilizarlo en un corte transversal, como les decía, por encima de lo que es la sínfisis del pubis, 4 centímetros, ¿ya? O pueden utilizar 4 dedos y por ahí lo ponen, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser un barrido con el transductor hacia abajo y vamos a obtener una vista tanto coronal de ambos lados de la pelvis. Y vamos visualizando en una visión, fíjense, aquí estamos poniendo el transductor justo por encima de lo que es la sínfisis del pubis, en este caso se ve un costado, ¿no? Lateral. Y vamos a ir visualizando si es que existiese o no líquido en esta región, ¿no? Aquí estamos poniéndolo, por ejemplo, en una posición transversa y aquí en una posición longitudinal para poder visualizar mucho mejor estos espacios y también lo que es incluso la vejiga, ¿no? Si existiese a este nivel y en el espacio recto vesical y bueno, en este caso todo está normal. Aquí estamos viendo en un plano sagital, ¿no? Lo que es la pelvis. Y estamos viendo aquí esta porción vesico-rectal, recto-vesical, ¿no? Y aquí fíjense que no hay ningún problema. Aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos el recto y no hay ningún problema. En esto estamos viendo lo que está todo normal. Aquí podemos visualizar ya en caso de una mujer, estamos viendo el cérvix y por arriba lo vemos a la vejiga.
¿no? Recordemos que lo vamos a ver de una imagen anecoica, lo que es la vejiga, y al cervix en una imagen hipoecoica. Ya. Aquí, por ejemplo, estamos viendo líquido, ¿no? Hay un fluido que existe, pero este es en el espacio de Douglas. Hay un fluido anormal, lo que viene a ser el espacio de Douglas, ¿no? Recordemos que se va a encontrar entre el recto, ¿no? En ese espacio. Y fíjense que ya estamos encontrando líquido. Ahora vamos un poco hablando del algoritmo para lo que es la evaluación de este tipo de pacientes. Entonces vamos a ver, ¿no? Tenemos un paciente que desde el punto de vista hemodinámico, ¿cómo se encuentra, ¿no? ¿Se encuentra bien o no, ¿no? Si es sí, desde el punto de vista, si hay una alteración, entonces podría ser peritonitis, podemos preguntarnos, ¿no? Entonces, si fuera así, tenemos que hacer una laparotomía. Si fuera no, hacemos un FAST, ¿no? En este caso, si nos sale positivo el FAST, elegimos un tratamiento no quirúrgico para el paciente y si nos sale que no, hacemos indicaciones para lo que es una tomografía, para ver una alteración del estado mental, alguna lesión, dependiendo de la lesión que tiene, vamos a ver qué puede ocurrir. Una hematuria, puede ser por una fractura pélvica, un dolor abdominal, la palpación, ¿no? Y si nos sigue saliendo que no, nada de esto, que no hay nada, tenemos que repetir el FAST en 30 minutos, ¿ya? Y si nos sale que sí a todo esto, que evidentemente hay un problema, entonces hacemos una tomografía de abdomen. Ahora, si en el caso desde el punto de vista hemodinámico nuestro paciente no está bien, hacemos un FAST y si nos sale dudoso, ¿no? Podemos hacer ya lo que es una laparotomía. Esto es el algoritmo para la evaluación inicial de un paciente con un probable traumatismo abdominal cerrado. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de equipos? Bien. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de equipos? Es súper rápido, no es invasivo, es de bajo costo y no expone al paciente de radiación. Es decir, podemos hacerle cuantas veces nosotros queramos. Eso, tener en cuenta, ¿no? También que no lastimar al paciente. Recordemos que si hay un problema a ese nivel, si nosotros le hacemos todo el tiempo la ecografía, podemos, si hay una hemorragia, podemos exponerla o desviar esa misma sangre a otros lados. Entonces hay que tener esa parte también cuidado. Sí, lo podemos realizar varias veces, sí, pero dependiendo qué queramos visualizar. Si ya lo hemos visualizado, no tiene caso, ¿no? Podemos hacerlo solo para seguimiento. Es sensible para la detección de líquido libre, de ahí que es tan importante en emergencias y en paciente politraumatizado, porque gracias a esta ecografía nosotros podemos hacer un diagnóstico rápido, nos va a guiar para saber si existe una hemorragia interna en el paciente. ¿Cuáles son las desventajas? No detecta neumoperitoneo en caso de que haya sido una lesión por víscera hueca. Tiene baja sensibilidad en retroperitoneo. Es poco confiable para caracterizar una lesión de un órgano sólido, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente estable, se tiene que hacer sí o sí un seguimiento con tomografía. Y bueno, necesita condiciones subóptimas por lo menos del paciente y es totalmente operador dependiente, es decir, que sí o sí quien esté encargado de realizar esta ecografía tiene que saber manejar este equipo y también hacer la interpretación. ¿Cuál es la importancia de una ecografía FAST en pacientes politraumatizados? ¿No? Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Nos va a permitir identificar una hemorragia interna, detectar si existe sangre, acumulación de líquido libre en el abdomen. Nos sirve para hacer la guía de intervenciones, porque nos va a ayudar a guiar una decisión clínica de la manera más rápida, si es que necesita cirugía nuestro paciente o la administración de líquidos o transfusiones sanguíneas. También nos sirve para determinar la necesidad de imágenes adicionales, ¿no? Los hallazgos de la ecografía FAST nos pueden guiar para ver si necesitamos una tomografía computarizada para una evaluación más detallada.
Nos sirve para el monitoreo de los cambios clínicos, por ejemplo, como les decía, hacer un seguimiento del paciente, ¿no? Cómo está siguiendo y si sigue acumulando líquido dentro, ¿no? También nos sirve en caso de como una herramienta en situaciones de trauma, principalmente en emergencias y unidades de cuidados intensivos, porque es muy accesivo y lo podemos hacer de manera inmediata a diferencia de una tomografía. Vamos hablando del EFAST. El EFAST se desarrolló para ampliar las evaluaciones de la pared torácica, para que nos permita el diagnóstico temprano, ya sea de un neumotórax, un hemotórax, un derrame pleural, una ruptura diafragmática, por ejemplo, ¿no? Para hacer el EFAST, nosotros requerimos que el paciente se encuentre en decúbito supino, ¿no? En esta posición, aunque en algunos casos podemos cambiarlo de posición si queremos visualizar mejor alguna estructura. De igual forma, los transductores que podemos utilizar son los convexos o los lineales. Los convexos que lo utilizamos principalmente en áreas profundas del abdomen y los lineales que los vamos a utilizar en áreas más superficiales, ¿no? Nos ayuda mucho más en la resolución en el tórax. Entonces vamos viendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los lugares donde podemos hacer la visualización y el colocado de lo que es nuestro transductor. Entonces tenemos, por ejemplo, que podemos utilizarlo en ventana perihepática, donde lo tenemos en el cuadrante superior y flanco derecho, y aquí vamos a visualizar el espacio de Morrison, como lo habíamos visto en el FAST, ¿no? Donde vemos vesícula y diafragma, igual en la ventana suprapúbica, donde visualizamos si está llena, ¿no? La vejiga, la próstata, el espacio recto vesical, el fondo de saco de Douglas, que es en la mujer, y en caso de ventana subsifoidea, en caso de epigastrio, para determinar si existe algún tipo de derrame pericárdico. También contractilidad cardíaca, vemos el diámetro, si ha existido un colapso de la vena cava inferior o la aorta abdominal. En caso de la vena periesplánica, la posición del cuadrante superior y flanco izquierdo, vamos a visualizar el espacio o receso espleno-renal, ¿no? El espacio en el que se forma entre lo que es el riñón y el vaso. Eso es lo que vamos a visualizar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver uno aquí, ¿no? En el cuadrante superior derecho, ubicamos el transductor en el área subcostal derecha por debajo de la costilla. Mm, ya. En este caso, el objetivo va a ser evaluar el espacio de Morrison que se encuentra entre el hígado y el diafragma, ¿no? Igual, de igual forma como en el otro caso hemos visto, ¿no? Aquí tenemos el hígado y aquí tenemos el riñón. Aquí tenemos la fosa de Morrison y tenemos que ver si aquí se está acumulando líquido o no. ¿Qué más? Vamos a poder visualizar la línea pleural, ¿no? Visceral o parietal, los arcos costales. Fíjense aquí cómo estamos poniendo el transductor en la línea clavicular media entre el tercer y cuarto quinto espacio intercostal. Aquí es donde vamos a visualizar. ¿Y qué es lo que queremos visualizar? Pues desde los arcos costales y lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Aquí estamos viendo la línea pleural. Y vamos a ver como una línea hipoecoica. Aquí, de igual forma, estamos viendo lo mismo, ¿no? Aquí hay un deslizamiento pleural, ¿no? En este se ve mucho mejor, este deslizamiento pleural. Y aquí vamos a poder observar en la pared torácica, pero de manera longitudinal, si nosotros ponemos el transductor en esta posición, podemos encontrar líneas A y las líneas B. Las líneas A corresponden a lo que son estas pequeñas líneas, ¿no? Hiperecogénicas. Recordemos que hiperecogénicas son blancas, ¿no? Horizontales y paralelas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí, que en un neumotórax van a ir aumentando. Vemos en la línea B que estamos encontrando una cola de cometa
Y bueno, vamos a encontrar líneas que son hiperecoicas de manera vertical. Si nosotros vemos estas, vamos a ver un neumotórax, ausencia de neumotórax. Aquí vamos viendo, ¿no?, la clasificación ecográfica de lo que es el hemoperitoneo. Dentro de estos vamos a ver principalmente que podemos encontrar en la fosa de Morrison, ¿no? El fondo de saco de Douglas, ya vamos viendo, ¿no?, dónde hemos encontrado, si es muy significativo o es mínimo, en el espacio periesplénico. Y recordemos que si es más de 2 milímetros de líquido libre o menos de 2 milímetros de líquido libre, y ahí es donde vamos viendo si es mínimo o significativo. Es decir, vemos líquido en la fosa de Morrison, decimos que es significativo cuando es más de 2 mililitros, ¿no? En caso, si es mínimo, vamos a ver en qué es en 2 milímetros, ¿no? Ahora, mayor o igual a 3 puntos, si vamos sumando esto, ¿no? Por decir, aquí ha salido uno y aquí hemos salido dos, aquí uno, entonces ya tenemos cuatro. Entonces vamos a ver, si es mayor o igual a 3 puntos, más de 1000 ml de sangre se están perdiendo, ¿no? Entonces hay que hacer una laparotomía en el 96% de los casos. Si es menos de 3, solo va a requerir la laparotomía en el 36% de los casos, los pacientes. Entonces hay que tener en cuenta mucho esto, ¿no? Cuando nosotros hagamos la clasificación ecográfica es importante medir cuánto es. Y una vez más aquí les muestro cómo se ve el líquido libre en la bolsa de Morrison. Fíjense, aquí se ve mucho más, ¿no? El líquido que encontramos en esta zona. Aquí está el hígado, aquí está el riñón y por debajo el riñón. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de equipos? Nos sirven para predecir la necesidad e intervención quirúrgica. Tiene una sensibilidad y especificidad alta para lo que es líquido libre intraabdominal. Es fácil y rápido. Es aplicable durante lo que es la reanimación sin necesidad de que nosotros desplacemos al paciente y no es invasivo. ¿Cuáles son sus desventajas? Dentro de las desventajas que tenemos con este tipo de equipos, es poco útil, como les decía, en pacientes con obesidad y no identifica el sitio exacto del daño específicamente, ¿no? Aunque en algunos sí nos ayuda respectivamente a los espacios, ¿no? Eh, puede existir una interposición de gas o enfisema subcutáneo y es explorador dependiente. También nos sirve para la realización. Una desventaja es la realización tardía en caso de que se formasen coágulos. Aquí vamos viendo un flujograma del manejo del trauma abdominal cerrado en pacientes politraumatizados hemodinámicamente inestables. Entonces, en la ecografía PAS vamos a ver, ¿no?, si tenemos hemoperitoneo o no hay nada, ¿no? Nos descarta esto. Entonces, si existe un hemoperitoneo, tenemos que hacer la parotomía, ¿ya? Y posteriormente es el tratamiento definitivo y el control de daños. Si fuera negativo, tenemos que descartar otras causas de shock y continuar la reanimación, repetir una ecografía posteriormente y luego la laparotomía. Aquí vamos viendo, ¿no? Hacemos un examen físico confiable. Sí, no, ¿no? Si hacemos sí, vamos a encontrar dolor abdominal, fracturas costales, contusión de pared abdominal, examen dudoso, ¿no? Todo esto. Entonces, si fuera así, hacemos un eco. Si no, hacemos observación y examen psicoserial. Ahora, ya que hemos dicho que hemos hecho una ecografía o una tomografía, ¿no? Y hemos encontrado presencia de líquido libre. Si hemos encontrado presencia de líquido libre, podemos pedir una tomografía, ¿no? Y podemos ver si había una lesión de la víscera sólida. Y ahí ya consideramos o no una laparotomía. Aquí, ¿no? O hacemos el manejo no operatorio. Ahora sí, directamente aquí hemos hecho la ecografía y nos sale que hay una lesión de una víscera hueca, tenemos que hacer la parotomía, ¿no? Y si no, este líquido libre, tenemos que volver a hacer una ecografía seriada para ver si es que existe líquido libre. Recuerden que cuando es muy poquita la cantidad, puede que no se note o se confunda.
Entre ahí que hay que hacer una ecografía seria y siempre hay que considerar la laparotomía si fuera en caso de un trauma cerrado. Vamos hablando del neumotórax. Ya. Bueno, hablando de lo que es un neumotórax, en el EFAST, en la ecografía EFAST, recordemos que este tipo de ecografías FAST es muy sensible para el diagnóstico de lo que son los neumotórax, ¿no? Lo utilizamos principalmente en pacientes de estado crítico, ¿no? Para asociarlo principalmente si fuera un diagnóstico urgente y que nos ayude a una decisión terapéutica inmediata. En el caso de la técnica del EFAST, lo realizamos en una ventana torácica para el diagnóstico de neumotórax y derrame pleural principalmente. Para ello es conveniente utilizar una sonda de alta frecuencia que sea de 7.5 a 20 MHz. Ya. Y estas ventanas pulmonares van a formar en el EFAST, vamos a ir viendo que lo vamos a ir realizando en diferentes cortes ecográficos, ¿no? Puede ser entre dos costillas a nivel del segundo espacio intercostal con la línea medio clavicular o cuarto espacio intercostal con la línea axilar anterior o sexto espacio intercostal con la línea axilar media o octavo espacio intercostal con línea axilar posterior. Bueno, va a depender mucho, ¿no? Y tenemos que hacer siempre el examen simétrico y comparativo con el otro lado para poder descartar muy bien si existe o no daño. Entonces vamos viendo que en estos si bien nosotros podemos pedir una radiografía, a veces hay cosas que no se pueden visualizar muy bien y de ahí la importancia de realizar una ecografía. ¿No? Va a existir diferentes signos ecográficos. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar ausencia de deslizamiento. ¿Por qué? Porque la pleura parietal pierde un contacto con la visceral. Entonces vamos a ver que existe una ausencia de esto. Y en el modo B vamos a perder que pierde esta apariencia de la orilla de playa y va a aparecer el signo de código de barras o estratosfera. Dentro de esto vamos a ver, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, ¿no? Estas líneas, ¿no? Esto es lo que nos dice código de barras, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que se produce una sucesión de imágenes normales durante la inspiración ya normal, que vendrían a ser unas líneas horizontales. Entonces, estas líneas horizontales que se está viendo aquí son imágenes normales dentro de este tipo de casos, ¿ya? Aquí, en caso de un hemotórax, esta es la ecografía es más precisa, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.7%, entonces es muy útil este tipo de ecografía. La utilizamos principalmente para detectar derrames pleurales, ya que se puede visualizar a partir de 5 ml de líquido que contenga esta estructura. Entonces, cuando existe un derrame, ambas hojas parietales o ambas hojas pleurales se separan entre ellas y se ve esta línea que estamos viendo aquí, una línea anecoica de mayor tamaño, ¿ya? De menor tamaño, y va a depender de la cantidad de líquido contenido en dicho espacio. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este pliegue que se forma aquí. Dentro de los hallazgos normales, no, los anormales, estos son puro normales que pueden confundirnos muchas veces al leer una ecografía, tenemos estos, ¿no? Tenemos uno que es el signo de murciélago, el bat-sin, que es este que estamos viendo aquí, ¿no? Que es una imagen que nos aparece es un hallazgo normal, ya no nos quiere decir que existe algún problema, sino que así es como se muestra en la ecografía. También el deslizamiento pulmonar, que no es una patología. Las líneas A, que les decía, estas líneas hiperecoicas horizontales que habíamos visto, no son indicativos de patología. Las líneas B hiperecoicas, pero ya son verticales, ¿no? Estas no alcanzan igual a la pantalla y representan un edema o fibrosis. Las líneas C, que pueden ser hiperecoicas horizontales, ya se encuentran un poquito más a distancia, ¿no? A nivel de la línea pleural. Las líneas E, que son verticales, que van a iniciar a nivel de la pared torácica, estas se producen por un enfisema cutáneo.
las líneas Z que son verticales y se van a encontrar en la pleura, pero no alcanzan al final de la pantalla y el signo de la orilla de mal que se pierde, ¿no? Como les mostraba aquí. Durante la evaluación primaria del paciente politraumatizado, cuando nosotros estamos haciendo esa exploración física, el ABC, ¿no? Que hemos aprendido a realizar en los primeros cursos, entonces va a ser muy importante el manejo del riesgo vital, donde nosotros tenemos que ver tanto la vía aérea, ventilación, la situación hemodinámica para determinar las causas de shock y el control de hemorragias. Entonces, podemos encontrar desde un paciente con dolor abdominal, fracturas costales, contusión de la pared abdominal o simplemente que su examen sea dudoso y no podamos saber qué ocurrió específicamente con este paciente, pero tenemos que siempre valorar la estabilidad hemodinámica dentro del ABC que hemos aprendido. Entonces, dentro de esto, si nosotros sospechamos que existe estabilidad hemodinámica, continuamos con, si hay estabilidad, perdón, continuamos con una evaluación primaria y evaluamos y una evaluación secundaria y hacemos monitorización. En caso de que no exista estabilidad hemodinámica, realizamos el FAST y el EFAST, los dos. ¿Ya? El FAST, si sale negativo, tenemos que volver a evaluarlo. Si nos sale positivo, aquí tenemos que ver ya si fuera hemoperitoneo, si fuera hemotórax, si fuera neumotórax, si fuera un taponamiento cardíaco. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer una laparotomía o un drenaje urgente. Y aquí estamos viendo un artículo que nos dice que se han identificado 992 citas, ¿no? En todos los estudios de diferentes pacientes y los mejores estudios dieron ejemplos de ultrasonido prehospitalario positivamente en el manejo del paciente. Entonces, existen pruebas moderadas que apoyan el uso prehospitalario de una ecografía para los pacientes de trauma. Entonces, hay un beneficio del uso del ultrasonido prehospitalario en los servicios no médicos, no, en los servicios médicos está claro. Respecto a algunas conclusiones, esta es una herramienta accesible, portátil, no invasiva y confiable para el diagnóstico de la presencia o ausencia de líquido en el abdomen. Es un procedimiento no invasivo que se puede realizar en área extra o intrahospitalaria y es de fácil interpretación. Recordemos, la seguridad de los pacientes constituye una de las estrategias prioritarias para los sistemas sanitarios de todo el mundo. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacénmelas conocer por el chat para poder despejar sus dudas. Bueno, creo que no hay preguntas. Recuerden que todo el material extra y material de estudio, las clases grabadas, lo pueden solicitar a los números que se encuentran en pantalla. Soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.